RCA Radio 88.8 FM, directo al corazón, con Gloria Barbosa. Un despertar de conciencia. 5 de mayo del 2025 y estamos en el programa 1124. Gracias mi gente linda por su sintonía. Agradecemos en la gerencia de la RCA 88.8 a Diana Carolina Mancera, en el Control Master Caterine Camacho Martínez y quien les habla Gloria Barbosa. Sean todos ustedes bienvenidos a estos 55 minutos que vamos a estar aquí compartiendo un tema muy pero muy interesante y sobre todo recordarles antes de empezar que nos sigan en nuestras redes, que estamos en Acacías Directo al Corazón. Estamos también a través de la RCA 88.8, emisora comunitaria aquí de Acacías, por la página de la RCA. También estamos en TikTok como @Directo al Corazón GB. También estamos en YouTube como Directo al Corazón, un despertar de conciencia. Y bueno, hoy con una invitada muy especial. Vamos a estar hablando de transformar las heridas en mapas y desde Rosario, Argentina, nos acompaña la doctora Carla. Gracias por aceptar esta invitación, doctora Carla. Le doy la bienvenida aquí a Colombia, no sé si conozca Colombia, pero bueno, aquí a Casillas Meta y a esta plataforma, esta emisora, que hay una emisora comunitaria, la RCA 88.8, que es desde la cual estamos transmitiendo y también desde las páginas de la RCA y de Directo al Corazón. Así es de que, bienvenida doctora, muy buenos días. Hola, muy buenos días Gloria, muchas gracias por la invitación y bueno, me va a encantar conversar con vos. Claro que sí, aquí imagínese, le estaba diciendo antes de que entraras a la transmisión que estamos en el programa número 1124 y hemos tenido el honor de tener invitados de España, México, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, bueno, de muchas partes y hablando de muchos temas, pero la mayoría se han basado en el despertar espiritual, en la toma de conciencia con nuestra salud. Eso fue lo que más me llamó la atención cuando vi su página, cuando vi una publicidad que está haciendo por ahí, porque una médico tradicional hoy está hablando precisamente de la medicina como en la parte emocional, ¿no? Medicina emocional. Por eso me gustaría que nos compartiera un poco de su testimonio. Aquí solo tenemos 55 minutos al aire, pero los vamos a aprovechar al máximo. Entonces, claro, bienvenida. Es un muy buen tiempo. Ajá. Bueno, yo, como para empezar a contar, comparto un poquito de mi historia personal como para que se entienda quizás el recorrido. Uh-huh. Si bien como profesional hace 20 años que tengo la carrera, la carrera de médica, que me recibí hace 20 años, pero en el tiempo fueron pasando cosas. Uh-huh. Como todo el mundo, o sea, hice lo tradicional, el trabajo hospitalario, las residencias, bueno, como es acá en Argentina, que es similar en todos lados. Y empecé a ejercer de una forma muy tradicional. En el año 2007, ya estando recibida, ya siendo médica y todo, yo recibo un diagnóstico de autoinmunidad. Y ahí empecé, bueno, primero con todos los protocolos tradicionales, a aplicarlos en mí, a ver que no funcionaba en ningún lado. Entonces ahí se me empezaron a prender todas las lamparitas, como uno dice, ¿no? Bueno, a ver qué está faltando, hay algo que falta, porque no puede ser que, bueno, las definiciones son tremendas, o los diagnósticos, las etiquetas que uno pone desde la medicina tradicional, esto era una enfermedad incurable, degenerativa y bla, bla, y bueno, o sea, ya está, era 26 años y ya tenía esa condena. Uy, Dios Entonces, mío. Claro, cuando una cosa es estudiarlo, aprenderlo, ejercerlo, y otra cosa es vivirlo, digo yo, ¿viste? Es totalmente diferente encontrarte en esa situación. Entonces ahí fue donde, digo yo, por egoísta, no por lúcida o por ese despertar, sino porque me tocó a mí, porque me dolió a mí, entonces me puse a investigar. Y
y para buscar esa sanación. Es como que para hacer esos grandes cambios o ese giro, ¿no? en nuestra vida personal o profesional, y veces que, o por lo menos a mí me ha pasado, necesito atravesar estas crisis para animarme a ir por un camino diferente. Y recibir ese diagnóstico fue lo que me dio esa posibilidad de descubrir que podía integrar otras miradas, que podía complementar lo tradicional con otro enfoque. Y así fue llegando cómo empecé a valorar la gestión de las emociones, cómo intervienen la gestión de nuestras emociones a la hora de todo, porque no es solo la salud física, sino mental, espiritual. Necesitamos gestionar y conocernos, a partir de conocernos profundamente, para poder realmente buscar una sanación, un vivir en bienestar, porque no hablo de cura, porque no hay una cura, porque no hay... yo sé que nadie está exento, ni yo estoy exenta, más allá de tener el conocimiento, la formación, la experiencia, todo lo que tengo, no me hace inmune a volver a tener recaídas o a volver a exponerme a situaciones conflictivas, ni mucho menos, pero sí tener esa caja de herramientas construida que nos permite enfrentarnos de una forma diferente a cada situación. Eso sí me ha ayudado muchísimo. Claro, doctora, y sobre todo lo que más me llama la atención es porque la medicina tradicional es muy escéptica en todos estos temas. Nos permite enfrentar. Sí. O sea, ya hay muchos médicos, de hecho tengo amigos médicos que hablan de la semana pasada, bueno, ya hemos tenido 3 entrevistas con un doctor de México, que acá de hecho le decía a un oyente que tenía más carreras que un taxi, y es precisamente porque todo lo que ha trabajado el doctor Francisco Galindo, que es muy conocido en México como el doctor Guasa, él ha estudiado muchísimas cosas, porque precisamente él también entró en enfermedades que para la medicina tradicional era completamente imposible aceptar de que se pudieran sanar o de que se pudieran solucionar. Y también pues me llamó mucho la atención, y hemos tenido 3 programas acá maravillosos, porque por lo menos yo fui diagnosticada con vitiligo desde la edad de los 11 años. Y a mí me dijo el dermatólogo cuando fui a mis 22 años que se me había disparado, porque el vitiligo tiene unas etapas en que como que se calma y otras en que se dispara, y yo voy toda angustiada y me dice, no, por ahí en 3 meses usted se blanquea todo el cuerpo. ¡Qué belleza! O sea, a veces no lo mata a uno la enfermedad, sino el diagnóstico médico de la manera que se lo dicen a uno, tan traumático. Y yo salí muy traumatizada, terrible, terrible. Yo quería tirármele a un carro o suicidarme, porque es que tenía 22 añitos y el solo hecho de pensar que se me blanqueara, ya me empezaba a salir en la cara, en las manos, y tuve las manos blancas y la cara me salió muchísimo. Pero cuando descubro todo esto, por ahí como en 2008, 2009, más o menos, no, yo creo que antes, como en el 2000, empiezo a mirar que las emociones influían mucho en el desarrollo de esta enfermedad, y empiezo a trabajarla, y bingo, ya mis manos ya no están blancas, ya mis manos están en un color natural. Tengo algunas secuelas, pero muy mínimas. Entonces, a ver, ¿qué me estaba afectando? Pues ahí es donde nos damos cuenta de que realmente influye mucho. Pero qué bendición, porque cuando nosotros aprendemos, me imagino que para la doctora hoy, lo que vivió es una bendición, porque la ha llevado a explorar otras alternativas, otros mundos, y también una bendición que usted no lo comparta a nosotros, que lo comparta. Aquí por lo menos tenemos una amplia audiencia en la RCA 88.8 y a través de la página, porque este programa ya se lo compartí, doctora, por si usted lo quiere compartir en sus grupos o en su contacto, la transmisión que estamos haciendo en vivo, y que de repente pues le pueda llegar a muchísima más gente esta información. Sí, qué linda oportunidad, que a veces no son duros los diagnósticos, pero se abre una posibilidad, se abre una puerta. Gracias a eso yo me volqué a estudiar otro tipo de especialidades, de ir formándome en otras áreas, de ir integrando otras miradas, porque también es eso, no dejamos de ser un ser integral que tiene todos los aspectos. Entonces, si nos miramos con un solo telescopio, con una sola mirada rígida, seguramente nos quedamos muy cortos y por eso no entendemos tantas situaciones. Pero cuando empezamos a integrarnos,
no quiere decir que uno esté exento y que llegue mágicamente nada, ni que haya una cura milagrosa, ni mucho menos, pero sí se logra vivir en bienestar, aún con todos esos, aún que uno tenga, y después sosteniendo, como decías vos, esas cicatrices, ¿no? Vos tenés esas manchitas, yo tengo algunas deformidades óseas que me acompañan de esos primeros años en que se despertó el diagnóstico de autoinmunidad, en mi caso con artritis reumatoide. Y bueno, y esas cicatrices no dejan de ser eso que yo les digo siempre, el mapa, ¿no? El mapa de nuestras propias heridas. Esas cicatrices marcan ese recorrido vivido y esos aprendizajes también que nosotras vamos adquiriendo, porque cada situación que enfrentamos también nos va fortaleciendo y nos va evolucionando y vamos descubriendo nuevos aspectos, no solo nuestros, sino de la vida misma, ¿no? Del vivir. Y esas cicatrices, como usted decía, no debemos sentirnos avergonzados, sino al contrario, es algo que por lo menos a mí, hoy, no, a mí no me da pena decirlo, no me da pena por lo menos contar, la mayoría de la audiencia conoce mi vida personal, porque pues he pasado por muchas situaciones muy complejas, y si yo las he podido ir superando, pues yo sé que habrá otras personas que me están escuchando, que tal vez esto también les anime y las lleve a transformar sus vidas. Y entonces, hoy me aterra muchísimo con el miedo a envejecer, la gente cómo se está dañando el rostro, cómo se está inyectando cosas, ya las personas son irreconocibles, y yo digo, la vejez es un regalo. Yo tengo una sobrina que quise muchísimo y murió a los 38 años, o sea, no pudo llegar a ni siquiera a los 40. Entonces, si nosotros ya hemos superado, yo soy una orgullosa de decir que tengo 55 años, porque si ya hemos superado, hombre, esto es un regalo de vida. Y en vez de sentirme avergonzada de mis arrugas o de mis canas o qué sé yo, de hecho yo me tinturo el cabello es porque a mí me salió el vitiligo en la cabeza y el pelo se me blanquea por partes como extremas, entonces pues tampoco es que se vea muy estético, es por eso, pero no porque me den vergüenza mis canas. Entonces qué bonito de verdad, y qué agradecimiento con usted que esté aquí con nosotros, porque que nos explique, por ejemplo, qué es la neurobiología aplicada, qué es, cómo se come, qué funciona, cómo podemos transformar estas heridas, sobre todo las heridas de la infancia, en un mapa de ruta que nos lleve a mejorar nuestras vidas. Bueno, yo lo que siempre les digo es que estamos cargadas, todas sabemos, todas tenemos información, todas sabemos un montón. Está hoy al alcance de la mano para todo el mundo y eso es buenísimo, eso nos habilita a estar cerca de mucho conocimiento y de mucha información. El tema es bajarlo después a lo cotidiano. Uh-huh. Por eso en las formaciones lo que hago es directamente ir a la práctica, es procesar todo lo que fui aprendiendo en los posgrados de neuropsicología, de inteligencia emocional, en terapia transpersonal, todo lo que yo fui construyendo, sumado a mi carrera, ¿no? Relacionado a la biología, que es la medicina, y lo que hago es bajarlo a la práctica. Entonces, invito siempre a hacer un ejercicio, a implementarlo en la vida cotidiana, en lo simple, en lo que vos vivís día a día, porque tener la información no te hace capaz de, claro, de utilizarla, de aplicarla para que te sirva, y no nos sirve de nada acumular en la mente información. Podemos saber cómo funciona el cerebro, las partes anatómicas que lo constituyen, pero si, no sé, una de las funciones hoy por hoy tan valoradas que es la neuroplasticidad, si yo no sé cómo generarla, cómo estimularla, cómo usarla en el día a día para que me represente a mí una ganancia, para que me represente un bienestar, ¿de qué me sirve saber tanto? ¿De qué me sirve saber la anatomía, la fisiología, saberlo, no sé, haber leído los estudios de distintas universidades que avalan, que dicen? Pero si en el día a día sigo sufriendo y me sigo sintiendo de la misma forma y sigo enfrentando las situaciones de la vida cotidiana con la misma escasez de recursos, entonces lo que hago es bajar a práctica. Por eso es aplicar, por eso es neurobiología aplicada. Y en el caso de ese que vos nombrás, la neurobiología aplicada, yo lo estoy ejerciendo o lo estoy brindando para colegas, para todos profesionales de la salud que están muy formados, que están muy capacitados, que quieren quizás acompañar procesos grupales, porque es una forma de
de poder crecer profesionalmente, de brindar espacios de acompañamiento terapéutico, pero que al mismo tiempo saben que esos espacios terapéuticos, al ser grupales, generan una comunidad para quienes están acompañando. Esos consultantes que hoy se sienten solos y que quizás en esas sesiones 1 a 1 se termina la consulta y quedan solos, al ser parte de una comunidad, se sienten respaldados y sostenidos, porque, bueno, no me pasa a mí sola, fíjate, ya ella me entiende, está en otra parte del mundo, se derriban, digo yo, derriban excusas y creencias automáticamente en las comunidades, porque esa excusa de, bueno, me pasa a mí porque nací acá, no, porque le pasa a ella otra que, mira, vive en otro país. En un grupo, uno o en una comunidad, sobre todo las virtuales hoy por hoy, nos permite eso, descubrir y derribar tan rápido algunas creencias que tenemos tan instaladas y que hacen que sostengamos un montón de situaciones que no nos hacen bien, que nos beneficia el brindar espacios terapéuticos grupales, no solo las profesionales, porque nos permite ese poder crecer profesionalmente, porque aumenta nuestra capacidad de acompañar a más personas al mismo tiempo, sino que a las personas le estás brindando esa comunidad. No es para todas las instancias y no es para todos los tipos de situaciones, pero sí hay instancias en que se habilita y que es muy beneficioso. Pero lo que pasa es que las profesionales no saben cómo hacerlo, no saben por dónde empezar. Y muchas veces erran en el sentido de que hacen lo mismo que hacen en una sesión 1 a 1 en un espacio grupal. Y no se puede. Funciona. No, claro, se necesita una estructura. Y la neurobiología nos da una metodología que yo he ido construyendo, porque la fui yo validando con mis consultantes, con mis grupos de acompañamiento durante los últimos años, que es maravillosa, porque yo al principio fui la primera que descreyó. La primera que dijo, no es lo mismo el consultorio, el tocarte, el cara a cara, el 1 a 1, que un grupo virtual. No puede ser, no se genera lo mismo. Hasta que lo empecé a implementar de a poquito, tímidamente, con grupos reducidos, hasta que llegué a grupos numerosos y realmente la devolución del otro es lo que valida, lo que respalda, porque que cada consultante diga, me sentí más acompañada que cuando voy al consultorio, me ayudaste y descubrí cosas que durante años no logré, porque al escuchar a las compañeras entendí tal otra cosa, porque muchas veces el otro pone en palabras lo que nos está pasando y que quizás no logramos nosotros poner en palabras. Expresarlo. Entonces, es maravilloso lo que se vive en las comunidades. Y la metodología de neurobiología aplicada no es para consultantes, sino que es para colegas que quieren implementar y empezar a guiar grupos terapéuticos. Porque es una forma de acompañar al otro, pero con un hilo conductor, realmente con coherencia, donde el otro se motiva, donde el aprendizaje que le estamos brindando no es una clase, porque no se trata de dar una clase magistral cuando es un grupo terapéutico, sino que sea un autoconocimiento. Entonces se promueve esa autoobservación del otro y realmente usamos muchas herramientas de creatividad también que conectan y que hacen que cada uno lleve a su propio ejemplo, a su propia vida cotidiana y que cada uno comparta en la medida en que también está preparado para hacerlo, pero con distintas dinámicas que yo les voy compartiendo, logran hacer que ese grupo personalice su vivencia. Entonces, no es individualizada el acompañamiento, pero sí es personalizado. Entonces, se sostiene maravillosamente el efecto. Qué interesante eso, doctora, porque uno identifica cuando hay profesionales que en realidad no aplican lo que saben en su vida personal. Eso se nota de una manera increíble. Y pues de verdad que cuando ve uno que los profesionales se humanizan, que los profesionales realmente como que hablan desde un sentir diferente, no solamente desde el conocimiento y que el paciente se sienta de pronto que es el más ignorante y por eso le pasa lo que le pasa, sino que es más humano, que entiende más, y por eso hoy quiero saludar muy especialmente al doctor Juan Camilo Arias. Es un psicólogo muy profesional en su rama, que tiene muchas preparaciones y que hoy nos ha enviado un saludito y quiero compartirlo con
con ustedes para que la próxima semana, el miércoles, va a estar también aquí con nosotros hablando de un tema muy interesante, un tema que eso es casi como les dijera yo, no es muy conocido, dice malestar de la infidelidad, imagínense ese tema. Hola, ¿cómo están? Hoy paso a dejarles un saludo desde directo al corazón, que no se lo pierdan todas las mañanas conectados con mensajes y episodios para sanar el alma. Un abrazo inmenso para ti, Gloria, y para todas las personas que te escuchan todos los días, y que sigamos creyendo en ese estado emocional, en ese bienestar y en esa salud mental tan importante para todas las personas. Hola. Aquí ha estado con nosotros acompañándonos también la doctora Ani Ramírez, que es psicóloga holística, consteladora, y bueno, hemos tenido muchos profesionales, gracias a Dios, aquí en este espacio para ayuda de la comunidad. Otra cosa muy interesante que decía la doctora es quedarse uno con el conocimiento. Eso me impulsó a mí a llegar a esta emisora hace 6 años que estoy aquí transmitiendo este programa, porque de repente por situaciones con mis hijas fui leyendo mucho, fui aplicando mucho, fui aprendiendo mucho en esa universidad de la vida, que es la que de verdad no se encuentra ni en la ¿cómo se dice? En la universidad más grande del mundo. No encontramos lo que la vida nos enseña muchas veces de una manera que no nos agrada, pero que si lo podemos resignificar, lo podemos transformar, pues se va a convertir en una herramienta poderosa. Y yo decía, yo no me puedo quedar con todo este conocimiento sin compartirlo con más personas, porque o sea, no se puede. El conocimiento cuando se queda con nosotros se estanca. Es como el agua que se está depositada y se pudre. ¿Por qué no irlo a compartir? Y pues a través de este medio de comunicación ha sido de esa manera muy bonita, y pues también tener la posibilidad de que personas como usted pues nos vengan a contar no solo su historia, sino ver cómo han ido transformando y cómo van ayudando a las demás personas a crecer. Sí, y sobre todo el compartir, como decís vos, el conocimiento es la mejor forma nosotros de aprenderla. Ajá. Si lo queremos mirar así, como digo yo siempre, egoísta, ¿no? Que siempre nos movemos desde el lado de cuando nos toca y nos duele a nosotros. Si querés aprender más, enseñá. Ajá. La mejor forma, cuando uno tiene que explicar algo, enseñar algo, cuando yo he dado clases en la universidad, era cuando más aprendía, porque donde me tenía que poner a analizar, a estructurar, a resumir, a condensar y a llevar a la práctica de una forma que a lo mejor cuando uno estudia para rendirlo, uno estudia para informarse, no es lo mismo que cuando uno estudia para enseñarlo. Es maravilloso. ¿Y cómo se fija? En el cerebro se nos fija mucho más ese conocimiento que compartimos con otro, que le enseñamos a otro, y lo que vos decías de cómo vamos aprendiéndonos en la vida. Yo creo que todo mi recorrido se basó en eso, en el aprendizaje desde mi vida personal, porque yo, por ejemplo, a los 3 años, mi papá fallece en un hecho delictivo. Lo matan cuando él tenía 31 años y yo tenía 3 años. Y eso hizo todo un quiebre familiar, donde se desestructuró todo, donde cada parte estaba viviendo su dolor, y quedé yo en un lugar ahí, en una nebulosa, digo yo, porque estaban todos sufriendo su propio dolor. Y no supieron quizás hacerse cargo de esa criatura que en ese momento era yo. Y realmente eso marca, y eso hace y construye quienes vamos siendo, quienes vamos en un futuro construyendo nuestra propia vida, porque todo hizo que yo llegue hoy a este momento, ese recorrido de vida, y que yo hoy, por ejemplo, yo hoy tengo una familia hermosa con mi marido hace 24 años y tengo 4 hijos. Imagínese. Y esa construcción que nace del dolor, inevitablemente, de que no todo es así, y yo lo entiendo, y no soy partidaria de decir, ay, yo pude, vos también. No, porque cada historia es un mundo, porque cada persona tiene sus tiempos, pero yo realmente visualicé eso. Yo en cada dolor y en cada ausencia o abandono que vivía en mi infancia, bueno, yo tengo hasta el recuerdo de decírmelo. Bueno, pero después voy a tener mi familia, pero yo después no sé qué, yo después no sé. Y todo eso que yo realmente proyectaba y soñaba es mi presente. Y eso implicó no solo que yo lo visualicé y lo deseé, sino que
trabajé cada día para que se construya. Trabajé para formarme, trabajé para ir abriéndome de ese mundo que me rodeaba, de esas personas con las que por ahí en ese momento no me sentía acompañada, y empecé a construir y a buscar esas personas que sí. Entonces, no es fácil, yo sé que no es fácil, es complejo, los seres humanos somos complejos, pero realmente cuando tenemos un foco, por eso yo, una de las primeras prácticas que siempre les invito a hacer, se llama Yo Futuro, el ejercicio, pero que en definitiva es visualizar a distintos plazos, 6 meses, 1 año, 5 años, qué es eso que vos querés modificar y alcanzar. Que sea una meta realista, que tenga objetivos claros, que tenga pasos claros alcanzables, que sean chiquititos y que vayan construyendo después a futuro esa gran meta. Porque si yo no tengo ahí enfrente el destino al que quiero llegar, es muy difícil también dar los pasos adecuados. Un mapa de ruta. Pero bueno, doctora, tenemos por ahí un audio con un comentario. El sábado pasado nos regaló la doctora Ani Ramírez un taller para una oyente, un taller de sanando con mamá. Y eso es otra cosa muy importante. A veces creemos que porque nuestros padres ya no están, que porque eso, entonces no les damos la importancia, y si no sanamos con mamá y si no sanamos con papá, definitivamente nuestra historia no va a ser la misma. Entonces vamos a escuchar a esta oyente que nos va a contar sobre esa experiencia. Muy buenos días, para saludar a la señora Gloria Barbosa y agradecerle por tan excelente programa, por pensar siempre en el bienestar de las personas, y decirle que yo fui una feliz ganadora del retiro con la doctora Ani y fue una experiencia espectacular, fue algo muy bonito, donde retrocedimos el tiempo, donde vivimos cosas que de pronto habíamos olvidado. Fue muy, pero muy hermoso. Muchas gracias, Dios la bendiga y que siga haciendo programas como eso. 1000 bendiciones. Bueno, amén, amén y amén, y muchísimas gracias a usted por contarnos, porque qué bonito poder uno, después de tanto tiempo, reconciliarnos con esa experiencia de mamá, porque a veces juzgamos, a veces desde el juzgamiento no podemos ver lo maravilloso que han hecho nuestros padres. Y yo le cuento, por ejemplo, doctora, que mi papá vivió 105 años. Yo fui engendrada más o menos a los 65 años de mi padre. Entonces, ¿cómo voy yo a pretender que a esa edad mi padre pues sea un hombre moderno, o que me abrace, o que me bese, o que fuese cariñoso, cuando en realidad la prioridad en esa época era alimentarnos, era el papá proveedor, de pronto, que no faltara el alimento material, el alimento, la comida? Entonces hoy sé que esa era una manera también de amarnos, de darnos ese alimento, igual nuestra madre, ese sufrimiento que ellos han tenido desde niños y cómo nos ha marcado a nosotros la vida, pero hoy poder decir, mi mamá me dio lo más importante, la vida. Mi padre me dio lo más importante, la vida. Hoy me hago cargo de mí. Qué bonito poderlo decir. Sí, es sumamente valioso verlo. Ver lo que me duele, porque también no hay que negar que nos duele, más allá de que uno entiende al otro y dice, bueno, era lo que podía. Yo hoy no tengo ni mamá ni papá vivos, pero hay muchas cosas que me enojaron, y reconocer que me enojaban o que me daban tristeza también es sano. Ajá. Porque si no, también estamos tapando una realidad, estamos tapando una emoción que realmente nos está diciendo algo. Y después de que nosotros por ahí nos hacemos cargo de que sentimos esto, con vergüenza, con todo lo que acarrea, porque decir, ¿cómo no hizo esto, no hizo? Cuando empiezo a hacerme cargo, a hacerme responsable, ahí también empezamos a aceptar, empieza ese camino de aceptar lo que siento, aceptar lo que recibí, lo que el otro pudo dar, y nos empezamos ahí a amigar con todo ese vínculo. Y no implica que no nos dolió, sí, nos dolió la forma en que quizás nos criaron. A todos, incluso a mis hijos, nos va a gustar que nos hayan criado de otra forma, porque nunca nos quieren como nosotros queremos que nos quieran, ¿viste? Es así de simple, siempre estamos buscando un poquito más, creyendo que necesitamos otra cosa diferente, porque nos cuesta eso, aceptar, la aceptación y el agradecimiento sobre todo de lo que sí tenemos. Y
Y desde el momento en que nos dedicamos a observar ese vínculo con mamá, con papá, a reconocer lo que siento, a decirlo sin vergüenza, empezamos a sanar también. Empezamos a amigarnos con esa mamá y con ese papá y con eso que nos pudieron dar. Y después de ahí sí, empezamos a decir, bueno, ellos me dieron esto, y porque pudieron, y porque a ellos les pasó también esta otra cosa. Creo que no hay que tampoco presionarnos ni en un sentido ni en el otro, ¿no? Y que hay que vivir y atravesar las emociones. Listo, doctora, nos tiene por acá Caterine, que está aquí en el máster, unas preguntitas y vamos entonces a escucharla. Gracias, Caterine. Muy buenos días para usted, doña Gloria, para todos los oyentes y para la doctora que nos escucha desde este bello país, Argentina, que me encanta. Vamos a leer por aquí los comentarios. Nos dice Damaris Bolaños, gracias, qué buena labor, así es. Y por aquí está nuestra oyente número 1 en preguntas, ella es Disori Queen, que nos escribe: muy buenos días, señora Gloria, reciba un cordial saludo, damos también una respetuosa y cálida bienvenida a nuestra distinguida invitada del día de hoy. Es un honor contar con su presencia. Y ella nos envía pues sus preguntas. Usted sabe que ella siempre está muy acuciosa y muy dudosa con sus preguntas. Y nos escribe por aquí Disori. Primera pregunta: ¿cómo contribuye la neurobiología al tratamiento de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson? Adelante, doctora. Bueno, yo no me dedico a enfermedades neurológicas, no estoy abocada a ese tipo de enfermedad. Entonces ponerme a hablar de enfermedades que competen a una especialidad que es la neurobiología propia, no me corresponde. Sí puedo dar la mirada desde todo lo que es salud mental y gestión emocional, pero no ese tipo de enfermedades a lo que me refiero con neurológicas, que son anatómicas, son funcionales, que están dentro de la estructura del cerebro, ¿no? Donde hay algo, hay una presencia concreta de una alteración, ¿no? en nuestra estructura neuronal. Entonces no la aplico yo, entonces no podría yo dar desde mi experiencia cómo la aplica un neurólogo. Los neurólogos tienen otro enfoque. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Sí, por aquí nos dice la siguiente pregunta, Disori: ¿de qué manera los estudios, lo que pasa es que ya se enfocó en la neurobiología, dice, ¿de qué manera los estudios de neurobiología han mejorado los tratamientos para la depresión y la ansiedad? Bueno, en esa área sí, es fundamental, porque cuando nosotros recibimos educación con respecto a conocer cómo funciona nuestra mente, a empezar a entender que nosotros podemos ser gestores de cómo estructuramos nuestro cerebro, de cómo lo rediseñamos, porque muchas veces el solo creer de que, bueno, a mí me pasó esto porque soy así, porque pienso así, porque me criaron así, esa estructura fija, de mentalidad fija, hace que nosotros nos metamos aún más en ese estado depresivo, ansioso, en el que estamos atravesando. Y cuando empezamos a entender que podemos manipular, que podemos moldear la forma en que nuestro cerebro actúa, ahí sí es sumamente valiosa la neurobiología. Y cuando la persona empieza a tener primero la información, como decíamos antes, uno recibe la información y después empieza a descubrir cómo ponerla en práctica en la vida cotidiana, en situaciones muy mínimas. Algo muy conocido que es el mindfulness, la respiración consciente, es una práctica que está de la mano con lo que es la neurociencia y que establece esa conexión entre el cuerpo y el cerebro de forma totalmente simple y en algo cotidiano. Entonces, si hay alguien que recién se está acercando y que está viviendo, no sé, una situación de ansiedad porque tiene una discusión con alguien, porque tiene una situación conflictiva, ¿qué herramienta en ese momento, en esa situación, en esas 4 paredes en las que tiene a la mano? La respiración. Entonces, tomarse quizás 30 segundos de ser consciente de la respiración, ni siquiera hacer una respiración cuadrada, 2-4-8, o sea, no hace falta conocer técnicas. Simplemente tomar conciencia de la respiración, del ritmo respiratorio, hace que el cerebro se concentre en eso, haga una atención plena y realmente baja los niveles de ansiedad de esa persona. Entonces vos fíjate de qué forma simple y de qué forma práctica estás aplicando el saber de la neurociencia, de la neurobiología, que es esa conexión entre el cuerpo, cómo el cuerpo puede influir en la mente y cómo la mente influye en el cuerpo.
Adelante, Caterina. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué es importante entender el funcionamiento del cerebro para ayudar a personas con trastornos del aprendizaje? Bueno, ahí lo mismo, no es un área a la que yo me dedique, pero está sumamente relacionado. Si yo entiendo cómo el otro procesa la información, cómo el otro interpreta la información, tengo las herramientas para poder hablarle en el idioma que interpreta. Porque se trata de eso, de que la otra persona habla japonés y yo le estoy hablando en español. Entonces hay que adecuarlo, el idioma. No se trata de que el otro no pueda hacer un montón de cosas, sino que las hace de otra forma. Son una minoría, entonces nos cuesta mucho adaptarnos. Por eso en las escuelas cuesta mucho cuando hay un alumno que aprende de forma diferente, ya sea porque tiene mayores habilidades que también quedan fuera, quien tiene un aprendizaje mucho más acelerado que el resto, como el que tiene, no sé, una dislexia, que le cuesta la lectoescritura diferente que a los otros, pero no quiere decir que no es inteligente o que no lo sabe, que lo hace y lo procesa diferente. Entonces, si yo conozco la forma en que ese cerebro interpreta la realidad que está viendo, y puedo ayudarlo desde otro lugar. Gracias, Doc. Adelante. Bueno, y la última pregunta que nos hace Disori es, ¿cómo puede la neurobiología apoyar en la recuperación de pacientes después de un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, entre paréntesis, nos dice ella? Bueno, ahí volvemos al tema neurobiológico, ahí ya es algo anatómico, quirúrgico, estructural, donde el acompañamiento primero tiene que ser desde otro lugar, más fisiológico si se quiere, y kinesiológico y otro tipo de estructura. Ahora sí, una vez que esté toda esa parte física recuperada, sí, va como cualquier persona que atravesó una situación o una crisis, una situación difícil, y que su estilo de vida cambió, porque evidentemente te enfrentas a la vida desde otro lugar, el gestionar tus propias emociones, el entender y el conocer por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo y para qué te sirve, y para poder realmente enfrentarte a esa situación con herramientas. Entonces, en esa etapa puede llegar a servir, no en un primer plano. Gracias, doctora. Entonces, creo que habían más mensajes, ya ahorita Catherine nos va a hacer el favor de leerlos, pero qué interesante poder compartir con la audiencia toda esta información y este conocimiento suyo. Muchísimas gracias. Estás escuchando Directo al Corazón con Gloria Barbosa. Hola, muy buenos días mis queridos amigos, les cuento que soy Gloria Barbosa de Directo al Corazón con Gloria Barbosa, un despertar de conciencia aquí a través de la RCA 88.8 FM, que nos encontramos de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes, bueno, dándoles a conocer nuestro trabajo, invitándolos especialmente a toda la gente linda de Acacias para que nos apoyemos. Es un programa 100% de ayuda a la comunidad donde nos preocupamos tanto por la salud física, mental, emocional de la gente. Así es de que invitamos a que ustedes como comerciantes, amigos, den a conocer sus productos, den a conocer sus servicios y aquí en estos micrófonos pues conocer a muchísima gente. Así es de que súper invitadísimos para que pauten conmigo, así es de que al 314-246-5757 y nada, pues llámenos y vengan a visitarnos aquí en este su espacio de Directo al Corazón. Bueno, tenemos más preguntas, adelante Caterine. Gracias. Bueno, por aquí nos escribe Stephanie Castellanos y nos dice, ¿cómo puedo generar un vínculo estable y sano con mi hijo? ¿Me puedes aclarar? Explica ella. Bueno, en cuanto a los vínculos, todo parte desde el mismo lugar, por eso es tan importante la autoobservación. No hay que enfocarse en el otro. Yo lo que digo siempre en todos los acompañamientos es poner el foco en vos. Cuando uno va observándose, sanando sus propias heridas, entendiendo su forma de reaccionar ante al otro, su forma de recibir y de interpretar las reacciones del otro, inevitablemente el vínculo cambia. Porque cuando una de las partes sanó, una de las partes habla desde otro lugar, mira desde otro lugar, el vínculo sana y empieza a construirse. Nunca podemos tratar de mejorar un vínculo exigiéndole al otro.
o pidiéndole al otro que cambie, o pidiéndole al otro que haga tal cosa, no, es muy, siempre va a generar más choque que algo de bienestar en ese vínculo, pero siempre parte desde mirarnos nosotras. Al mirarnos cada uno de nosotros, los vínculos, yo lo viví, yo siempre les digo, yo lo viví en primera persona con vínculos que hoy, de mi familia, mi único familiar vivo es mi abuela, que está conmigo porque es grande, tiene 94 años y es el único familiar y está impecable, no tiene absolutamente nada, o sea, no toma medicación yo tengo más achaques que ella realmente. Y el vínculo con ella fue sanando, pero fue sanando no desde que yo a ella le exigí que cambie, porque como decías vos antes con tu papá, una persona de esa edad es muy difícil que se adapte o que quiera cambiar su forma de expresarse, su forma de comunicarse, pero cuando yo empecé a trabajar en mí misma, el vínculo con ella fue sanando y ella terminó cambiando un montón de actitudes, pero no porque yo se las pedí, sino porque yo cambié mi actitud. Entonces yo veía después en ella, una persona mayor, cambios, desde la forma de hablar, los comentarios que hacía. Es maravilloso, yo digo, o sea, cuando uno lo vive y lo ve en primera persona, realmente es enriquecedor. Y por eso es tan valioso y por eso yo abogo tanto en el autoconocimiento, de conocer cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra parte más biológica, la mente, y cómo interpretamos nuestras emociones. Entonces eso nos da, yo no solo, incluso, pues dije, me fui formando en muchas cosas. Una herramienta que me encanta es de la terapia transpersonal, el eneagrama. El eneagrama de la personalidad genial. Nos hace y nos obliga a observarnos tan profundamente y nos da una riqueza de información sobre nosotros mismos que hace que mejoren todos los vínculos, más allá de que el otro aporte o no, de forma explícita. Porque cuando yo ya le doy otra devolución, y el otro inevitablemente tiene que dar otra respuesta, porque yo le estoy dando otra forma. Ya no me engancho. Exacto. Yo he sugerido mucho aquí a través de estos micrófonos un libro que se llama Tu hijo, tu espejo, porque ese libro es de una doctora mexicana, psicóloga, que tardó como 4 años desarrollando este libro para que saliera, pero es buenísimo, es genial, muy recomendado porque yo tenía muchas dificultades, lo que dice, mi hija también quedó huérfana a los 3 años y hoy puedo decir que mi hija no solamente quedó huérfana de padre, sino de madre también, porque yo tuve que salir a buscar otras alternativas, a hacer otras cosas, entonces no hubo quien estuviera con ella superando ese duelo, y ella adapta a mi papá como el papá de ella, y a los 5 años muere, entonces eso fue muy trágico, y ese libro, Tu hijo, tu espejo, me ayudó muchísimo, no solamente a sanar mis heridas de mi infancia, viendo el espejo en mi hija, sino dejando de engancharme y de torturarme por lo que ella hacía, sino me servía de espejo. Yo también cuando niña cometí muchos errores de esta manera y pude sanarlos. Entonces, qué bonito que podamos, y ya que hablo del eneagrama, doctora, invitadísima cuando nos regale su tiempo para que hablemos más de este tema, porque de verdad que sí es muy, pero muy interesante y me gustaría pues tener mucho más conocimiento. ¿Tenemos más preguntas, Caterine? Comentario que nos escribe por aquí Mariela Cuervo Morales y dice: hola, buenos días, aquí conectada, escuchando y aprendiendo de estos maravillosos programas. Gracias, Gloria, por seguir compartiendo desde su experiencia y sabiduría y conectar con estas personas que nos ayudan a mejorar nuestras vidas en el tema de la salud. Arnaldo González dice: me gusta esa reflexión que habla que todo cambió desde empezar en mí, reconociendo que lo veo en el otro es porque está en mí y desde mi interior que lo debo transformar. Y yo me uno al señor Arnaldo y digo que es muy cierto y que yo lo estoy viviendo en estos momentos, y cuando uno cambia la manera de pensar, cambia la manera de actuar, las personas alrededor de uno inevitablemente lo hacen sin que uno se los solicite, sin que uno se los pida. Gracias, Caterine, por su aporte y por colaborarnos. Entonces, recordarles a nuestros oyentes que ya son las 9:44 de la mañana y también tenemos el 313-312-2757, que es el número acá del máster, para hacer las preguntas a la doctora. Pues es increíble, ¿no? A veces nosotros duramos tantos años torturándonos y muchas veces dice la persona, es que le he dicho 1000 veces lo mismo.
Y no es así, porque la verdad la persona no es la que necesita hacer los cambios, somos nosotros. Hicimos un encuentro de parejas con un doctor que se llama el doctor Jorge Jiménez, especialista, y me llamó mucho la atención cuando decía la señora, es que siempre deja la toalla mojada encima de la cama. Y él le dice, ¿a quién le molesta? A mí. Pues levántela, porque a usted es a la que le molesta. Entonces usted la que, pero ¿cómo la voy a levantar yo? Sí, porque es a usted la que le molesta, al otro ni siquiera le va ni le viene. Entonces cuando algo me molesta, si yo lo hago, ya va él después como a darse de cuenta y él mismo la va a terminar recogiendo. Pero es eso, empezar por nosotros. Yo le hablaba y le hacía la pregunta si conocía los grupos de familia La Nona Latín, porque son unos grupos que están a nivel mundial. De hecho, por ahí estuve investigando y en Argentina también hay bastantes grupos. Son grupos de autoayuda a las familiares y amigos de personas alcohólicas, pero que en realidad son grupos donde aplican los mismos 36 principios de Alcohólicos Anónimos para sanar internamente muchas afectaciones que trae el alcoholismo, pero que también con ellas otro tanto de cosas que nos puede servir. Y aquí en Acacias hay un grupo que cumple 34 años justo el 12 de julio y estamos haciendo esta invitación para las personas de aquí de Acacias y de los alrededores. Entonces, doctora, qué bueno podernos autoobservar. Yo creo que si nos hubiesen hecho con un espejo retrovisor nos evitaríamos tantos problemas, porque cuando aprendemos a escucharnos, cuando aprendemos a observarnos, yo por lo menos me daba mucho látigo porque leía y subrayaba y no podía entender muchas cosas, pero cuando me di cuenta que yo escucho un audiolibro y lo capto así, o sea, soy auditiva, entonces dejé de darme látigo y escucho más audiolibros mientras estoy de hecho haciendo otras labores, estoy escuchando, estoy captando la información y me esfuerzo menos que leer, y hay otras personas que les facilita más leer que escuchar. Entonces, cuando entendemos el valor de saber de que somos todos diferentes y que percibimos de formas diferentes. Si yo entiendo lo que hablamos antes de las escuelas, los chicos, el aprendizaje, cuando yo sé de qué forma interpreto la información, voy a usar la vía que me queda más cómoda y la que realmente me funciona mejor. Y es como cuando el niño en el colegio va mal en matemáticas, pero es un artista. ¿Qué hacen los padres? Le meten clases de matemática, lo esfuerzan, lo sacrifican, en vez de colocarle un profesor de artes para que desarrolle todo ese potencial. Pero totalmente, yo le digo eso siempre, hablamos con mi marido de eso. O sea, ay, pero no le va bien acá. Digo, pero le gustan los deportes, hay que mandarla a todos los deportes porque es muy buena en los deportes. Entonces hay que darle más de eso en lo que se sienten seguros y lo que disfrutan y en lo que son buenos, porque no tiene sentido que todos pretendamos ver la vida desde la misma óptica. Y son 4 hijos, doctora, una experiencia. ¿Qué edades tienen? Porque aquí por lo menos una persona tiene 2 hijos y ya se aterran, que son muchos, imagínense. No, acá también, no es muy común. En la escuela son muy poquitos. Los que, creo que somos 2 casos, que somos 4, que tenemos 4. Las edades de mis hijos, 8, 10, 12 y 15 la mayor. Siempre, o sea, y son edades edades que requieren un tiempo diferente cada uno, ¿no? Porque la adolescencia, todo, o sea, no, es complejo. Total, igual tengo la suerte que la mayor, la adolescente, es un bombón de súper responsable, súper autónoma, muy compañera, muy de estar en casa, entonces me hace todo muy fácil. Realmente no tengo, sí. Qué bendición, doctora, de verdad que agradecerle. Y ya para ir cerrando, que ya nos quedan apenas 7 minuticos, ¿cómo podemos dejarle como ese mapa, esa ruta a las personas para que esas heridas que tienen, en vez de que se nos conviertan en un martirio, las podamos utilizar como herramienta para salir adelante? Bueno, yo lo que les digo siempre es hacerse preguntas, ¿no? Preguntarnos el por qué y el para qué detrás de cada situación. Y ahí nos vamos a ir sacando un montón, vamos a ir obteniendo un montón de información. Y nos vamos a ir dando cuenta. Y ahí, sin querer, empezamos a valorar. Y decir, mira, como cuando yo les compartía, ¿no? Recibí ese diagnóstico de autoinmunidad y al primer momento uno se enoja y sufre ¿no?
pero después empezaron a abrirse un montón de posibilidades que quizás mi vida hoy no sería la misma, seguramente. Empecé a aprender y a encontrar nuevas formas de no solo acompañar como profesional, sino también de ayudarme a mí y de vivir yo mi vida. Entonces, pregúntate, siempre cuestiona todo, duda de todo, de lo que uno se está diciendo, sobre todo, de ese diálogo interno, ese diálogo que te dice que siempre me pasa lo mismo, que no sirvo para nada, que otra vez a mí, porque mi vida es así. A ver, ¿y por qué? ¿Y será tan así? ¿Y por qué me estoy diciendo esto? ¿Y de dónde viene? Y es verdad. Porque si nosotros no empezamos a cuestionarnos y a dudar de ese diálogo interno, no va a haber forma de que lo modifiquemos. Y es modificable. Claro. Entonces, desde el momento en que aprendemos que es gestionable, que es modificable ese diálogo interno, bueno, trabajemos en construir una nueva forma de hablarnos a nosotros mismos, porque somos con quien hablamos la mayor parte del tiempo. Estas 3 preguntas siempre me las ha hecho y las comparto con las personas, y es, ¿qué pienso? Entonces, cuando ya identifico qué es lo que estoy pensando, automáticamente, ¿qué siento cuando estoy pensando esto? Y luego, ¿qué hago con lo que estoy sintiendo? Y vamos encontrando una cantidad de respuestas. Escribir ha sido una herramienta para mí fundamental. Escribir todo esto que estoy pensando, sintiendo, haciendo, porque muchas veces el pensamiento es, hacernos responsables. ¿Qué estoy pensando? Yo he utilizado una herramienta que es el Ho'oponopono para poder lograr aquietar la mente cuando se me quiere ir por allá. Yo la llamo la loca. Entonces se va y muchas veces es feliz yéndose al pasado, luego al futuro y arruinándonos el presente. Entonces, no, aquí y ahora. Quien comanda... Sí, una frase que les digo siempre es: ni víctimas ni culpables, hay que hacerse responsables. Entonces, no entrar en eso de víctima o en ese creerme culpable de todo, hacernos responsables de lo que vamos atravesando, porque eso nos hace accionar, como decías vos. Una vez que me hago responsable, que identifico, a ver, ¿qué me estoy diciendo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo? Bueno, ¿qué hago al respecto? Bueno, aprovechemos, cuéntenos cómo la encuentran en las redes, a dónde la pueden localizar, háblenos un poquito del taller que está anunciando por ahí, para que nos podamos, de pronto las personas que nos estén escuchando, igual este video queda grabado en la página, luego lo subimos a YouTube también a nuestro canal, para que así las personas puedan conectar con usted. Bueno, es fácil, con mi nombre, Carla Coso, o Carla Medicina Emocional, @Carla Medicina Emocional en todas las redes, y la página también, la página es carlamedicinaemocional.com, y es muy fácil encontrarlo. El taller que es abierto y gratuito de la semana que viene, en realidad es un entrenamiento de 3 días, está orientado a profesionales en esta oportunidad, para profesionales de la salud, del bienestar, que quieran aprender a guiar grupos terapéuticos de manera asertiva, aplicando dinámicas y estratégicas que están avaladas por la neurobiología. Es un método muy simple que yo comparto de 4 pasos, que lo he ido aplicando, y bueno, y el mes siguiente será la apertura de los talleres, que son para público general que quiera trabajar sobre sí mismo, sanar heridas y construir y crear su vivir en bienestar. Muchísimas gracias, doctora, de verdad le agradezco muchísimo. Más tarde me voy a estar escribiéndole por ahí al WhatsApp para hacer algunas preguntitas personales y sobre todo pues invitarla, que ojalá le quede un espaciecito para que hablemos del eneagrama próximamente, y de verdad que es muy interesante. Agradecerle por estar aquí. Aparte es una herramienta que está muy vinculada con las neurociencias, a mí me encantó por eso, porque tiene total relación con la estructura, en cómo nuestro cerebro procesa la información, y es muy práctica. Y empezamos a identificar también el comportamiento de la otra persona, el por qué, y identificamos todo eso, entonces ya dejamos de engancharnos. Algo que también me llamó mucho la atención fue el tema de la numerología, porque somos números y tiene mucho que ver, y eso, el yo entender que mi hija, por ejemplo, era un número 5, y la forma de ser, su carácter, su personalidad, todo eso, dejé de sufrir y de engancharme queriéndola meter en un cajón, como a mí me parecía que era correcto, y pues qué chévere que podamos identificar eso y dejamos de sufrir, dejamos de padecer con tantas cosas. Gracias a Caterina y gracias a las personas que estuvieron conectadas aquí en nuestra página, en la de la RCA, y la invitación, doctora. Entonces, para que próximamente
también nos pueda seguir acompañando. Dios me la bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abrazo fuerte. Abrazo, abrazo. Recordemos en las horas o sea, porque allá en este momento en Argentina es como las 11, no más. Sí, casi 12. Casi las 12. Aquí ya son las 9:54 de la mañana. Nos despedimos. Gracias, gracias, gracias. Dios les bendice y abrazo gigante hasta Argentina. Dios me la bendiga. Gracias, Chao, igualmente, un placer. Podemos dejar el videíto de ella, ya cerró. Oh, ¿se acuerda que ya habíamos